La lluvia caía sin tregua aquella noche en las afueras de Bogotá. El cielo, ennegrecido por nubes cargadas y amenazantes, parecía hundirse sobre la ciudad como si algo en el aire estuviera a punto de estallar. A esa hora, en una carretera secundaria mal iluminada, un rugido metálico cortó el silencio. Un automóvil último modelo, destrozado en su parte delantera, yacía humeante junto a un árbol arrancado de raíz. El conductor, un hombre de unos 50 años, trajeado y con un reloj que valía más que un coche promedio, colgaba semiconsciente sobre el volante. La sangre le corría por la sien, y su pierna derecha estaba atrapada en el amasijo de metal. Se llamaba Esteban Latorre. Dueño de un emporio inmobiliario y conocido por su frialdad en los negocios, no era un hombre querido, ni siquiera por su familia. Había forjado su éxito aplastando rivales, despidiendo empleados sin pestañear, humillando a quien considerara prescindible. Y sin embargo, ahora, en el límite de la conciencia, no tenía a nadie. Ni un asistente, ni guardaespaldas. Solo la oscuridad y el sonido de la lluvia golpeando su coche como un tambor funerario. Un par de kilómetros más abajo, en una ambulancia envejecida con más remiendos que pintura original, Alejandro Suárez terminaba su turno nocturno. Había sido enfermero militar, luego paramédico de emergencias. Su hoja de vida había sido impecable, hasta que una acusación falsa, orquestada por un alto ejecutivo de una aseguradora, acabó con sus oportunidades en hospitales importantes. Desde entonces, trabajaba para una pequeña clínica de barrio. Y aunque no hablaba de ello, el resentimiento se mantenía como brasas escondidas bajo la ceniza. Cuando Alejandro vio el coche destrozado en la curva, frenó sin dudar. Tomó su linterna y su maletín de emergencia, y se acercó al auto entre charcos y ramas. No esperaba ver un rostro familiar. Mucho menos ese rostro. La linterna iluminó unos ojos medio cerrados, pero el gesto soberbio permanecía incluso en el dolor. Esteban Latorre. Alejandro se quedó helado. Aquel hombre había sido el responsable de que lo expulsaran de la unidad médica que atendía a funcionarios de alto nivel. Lo había acusado, con pruebas fabricadas, de negligencia. Todo para cubrir un error interno en la empresa. Fue un escándalo silencioso. Alejandro perdió su empleo, su licencia estuvo en pausa durante meses, y su vida, su carrera, se desmoronaron. Y ahora, ahí estaba, vulnerable, a su merced. El paramédico sintió una oleada caliente recorrerle el pecho. El eco del pasado rugía en su mente con la fuerza de un trueno. Las caras que se apartaban, los jefes que ya no contestaban sus llamadas, los días en que se sintió invisible. Apretó la linterna con fuerza. Podía marcharse. Nadie lo sabría. Con esa tormenta, nadie pasaría por allí en horas. Pero no se movió. En vez de eso, inspiró profundo y comenzó a revisar signos vitales. El pulso era débil. Tenía fracturas, posible hemorragia interna, y una pierna que debía ser liberada con rapidez. Alejandro trabajó en silencio, mordiéndose la rabia. Recordando cada palabra altiva de aquel hombre, cada mirada por encima del hombro, cada momento en que sintió que su voz no valía nada. Cuando logró sacar a Esteban del coche y lo colocó en la camilla improvisada, notó que el empresario abría los ojos con dificultad. Lo miró. Tardó unos segundos. Luego susurró, casi sin voz. ¿Tú? Alejandro no respondió. Solo colocó el oxímetro en su dedo y ajustó la vía intravenosa. La ambulancia arrancó bajo el estruendo de otro relámpago. Mientras conducía por la ruta mojada, con el corazón a mil y las manos tensas en el volante, Alejandro no podía dejar de pensar en la paradoja de aquel momento. El mismo hombre que lo destruyó, ahora dependía de él para seguir respirando. La radio crepitó, con interferencias. La clínica pequeña a la que se dirigía apenas tenía insumos. Tal vez ni siquiera podrían estabilizar a Esteban sin trasladarlo a otro centro. Pero el tiempo apremiaba. No podían esperar. Clínica El Rosal, aquí Alfa 3. Tengo herido grave. Necesitamos preparación inmediata, posible trauma craneal y hemorragia interna, anunció. Del otro lado, la voz de Clara, una enfermera veterana, sonó grave. Entendido. ¿Paciente identificado? Alejandro dudó un momento. Luego murmuró. Esteban Latorre. El silencio de la radio fue largo. Finalmente, Clara respondió. Llegaremos hasta donde podamos. Pero será difícil.
Muy difícil. El paramédico no respondió. Solo aumentó la velocidad. Mientras la ambulancia atravesaba la noche, el pasado se mezclaba con el presente en un torbellino que aún no terminaba de resolverse. Y lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. La ambulancia avanzaba por una carretera secundaria rodeada de montes húmedos y árboles que se doblaban bajo el peso del viento. Dentro, el silencio era tenso, solo roto por el pitido intermitente del monitor portátil conectado a Esteban. Alejandro no apartaba los ojos del camino, pero de reojo vigilaba cada movimiento de su paciente. Su respiración era superficial, y su piel, antes tan bronceada y bien cuidada, ahora se veía pálida, casi ceniza. El recuerdo del día en que lo despidieron volvía una y otra vez como un látigo en la memoria de Alejandro. No era solo el despido. Fue la humillación pública. Las miradas de desconfianza. Las puertas que se cerraron una tras otra. Todo había comenzado con una denuncia interna que Esteban había firmado sin siquiera mirar, sin importarle si era verdad o no. Lo habían usado como chivo expiatorio, y nadie le ofreció una oportunidad para defenderse. Y ahora, ahí estaba. Su respiración irregular, su cuerpo temblando de frío y dolor, sus manos temblorosas, sus ojos, por primera vez, llenos de miedo. Cuando llegaron a la clínica, Alejandro bajó de inmediato. Clara y 2 internos salieron a recibirlos con una camilla. A pesar del estado precario del lugar, el equipo sabía moverse con rapidez. Entre todos lo llevaron a la pequeña sala de emergencias. Las luces parpadeaban y un generador auxiliar roncaba a lo lejos, dejando claro que el edificio no estaba preparado para una emergencia mayor. ¿Qué tenemos?, preguntó Clara mientras ayudaba a colocar al paciente sobre una camilla metálica. Accidente vehicular. Traumatismo craneal, posible fractura en la pierna derecha y signos de hemorragia interna. Lo estabilicé lo mejor que pude, respondió Alejandro, ya colocándose los guantes quirúrgicos. ¿Y el traslado?, inquirió uno de los internos. Olvídalo. Las carreteras están bloqueadas. Somos lo que hay, respondió Clara con tono seco. Durante casi una hora trabajaron en silencio, limpiando heridas, revisando reflejos, estabilizando presión. Alejandro se movía con precisión quirúrgica. Por fuera, era el profesional imperturbable. Por dentro, una batalla lo consumía. Cada vez que Esteban murmuraba de dolor, cada vez que intentaba abrir los ojos y se le escapaba un quejido débil, algo en Alejandro se tensaba. ¿Era compasión? ¿Era rabia reprimida? ¿Era un deseo casi enfermizo de que el otro entendiera, al menos por un instante, lo que significaba estar indefenso? ¿Quieres que lo sepa?, le susurró Clara en voz baja, acercándose mientras atendían una hemorragia en la pierna. ¿Quieres que sepa quién eres? Alejandro no respondió. Su rostro estaba endurecido, su mirada fija en el monitor cardíaco. No lo necesita, añadió ella. Ya está pagando. Quizás no como tú quisieras. Pero míralo. Está pagando. En ese momento, Esteban volvió a abrir los ojos. Más claros que antes. Más lúcidos. Se quedó mirando a Alejandro, como si estuviera procesando algo. Como si tratara de unir piezas sueltas de un rompecabezas que se le escapaba de las manos. Tú eres, susurró. Alejandro se acercó, ajustó una de las sondas, y con voz firme pero serena dijo: No hables. Conserva fuerzas. Te recuerdo, añadió Esteban, con una mueca de dolor. Eso no importa ahora, respondió Alejandro, sin mirarlo a los ojos. Ahora solo importa que no mueras. Clara, desde un rincón, observaba en silencio. Y uno de los internos, sin entender del todo la tensión que flotaba en el aire, se limitó a seguir instrucciones, anotando valores en una libreta médica. Los minutos pasaban con lentitud. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir, pero los rayos seguían iluminando por momentos la pequeña clínica. Los teléfonos seguían sin señal, y la electricidad era tan inestable que el generador amenazaba con apagarse en cualquier momento. En ese entorno precario, donde todo parecía pender de un hilo, Alejandro enfrentaba no solo la vida de su paciente, sino el peso de años de frustración. Sentía la garganta seca, el estómago tenso, las manos tensas. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué harás cuando despierte del todo? ¿Qué harás si se disculpa? ¿Y si ni siquiera lo menciona? ¿Quieres venganza?, le había preguntado una vez su madre cuando hablaban del caso. Porque si es así, entonces la medicina no es tu lugar. Pero él no lo sabía. No todavía. En un momento, mientras limpiaban una nueva herida,
Esteban balbuceó algo más claro. ¿Por qué me ayudas? Alejandro se quedó helado. No respondió enseguida. Luego, en voz baja, dijo: porque aunque no lo merezcas, eres un ser humano. Y eso basta. Esteban cerró los ojos. Tal vez por el dolor. Tal vez porque en el fondo entendía algo que ni él mismo podía aceptar aún. Aquel era solo el principio de algo que ninguno de los dos podía imaginar. Una historia que no terminaría allí, bajo el parpadeo tenue de una clínica olvidada por el tiempo. Porque lo que vendría después, lo que revelaría ese encuentro forzado por el destino, estaba aún por escribirse. Las horas que siguieron fueron una mezcla de urgencia contenida y silencios densos. El aire dentro de la clínica olía a humedad, a sangre seca y a antiséptico barato. Alejandro apenas se tomó un respiro. Revisaba las constantes de Esteban una y otra vez, supervisaba cada movimiento de los internos y mantenía contacto visual con Clara en todo momento, como si ambos supieran que no podían permitirse ni un solo error. La pierna rota ya había sido entablillada, y la hemorragia, al menos por el momento, estaba controlada. Pero el problema mayor seguía dentro. La posibilidad de una lesión interna, de un sangrado oculto, de un colapso repentino. Sin un escáner, sin un quirófano equipado, lo que estaban haciendo era casi un acto de fe. Esteban seguía oscilando entre la conciencia y la inconsciencia, entre balbuceos de dolor y periodos en los que simplemente caía en un letargo profundo. A ratos hablaba en voz baja, nombres inconexos, frases sin sentido. Pero una de esas veces, al abrir los ojos, su mirada fue directa, sólida. Y ya no había duda en ella. Te vi, en la junta de la aseguradora. Eras tú. Tú estabas ahí, susurró. Alejandro se quedó inmóvil por un segundo. Luego volvió a revisar el gotero, como si no hubiera escuchado nada. Esteban continuó, arrastrando las palabras. Fuiste tú, el que dijeron que puso en riesgo a un paciente. La rabia volvió a golpear a Alejandro en la boca del estómago. Pero esta vez no se dejó llevar. Y tú firmaste el documento que lo confirmaba, sin siquiera verificarlo, dijo, por fin, sin levantar la voz. ¿Lo recuerdas ahora? Clara giró el rostro desde el otro lado de la sala. Los internos fingieron no oír nada. Pero el silencio era tan afilado que cualquier palabra parecía un disparo. Esteban intentó articular una respuesta, pero no pudo. Solo bajó la mirada, respirando con dificultad. Me arruinaste la vida, La Torre. Me dejaste sin trabajo, sin nombre. Y todo por proteger una cadena de favores dentro de tu empresa, continuó Alejandro, esta vez sin evitar su mirada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que para ti, seguramente, fue un martes cualquiera. No sabía, balbuceó Esteban. Me dijeron que no sabías porque no te importaba saber. Así operabas. Así hacías tus negocios. Pero hoy, mírate, dijo Alejandro, y por primera vez se permitió cierto temblor en la voz. Hoy dependes de alguien a quien trataste como basura. Esteban tragó saliva con esfuerzo. Sus ojos se humedecieron, aunque no quedó claro si por el dolor físico o por lo que acababa de escuchar. Alejandro dio un paso atrás. Se quitó los guantes manchados de sangre y los arrojó en el cesto de residuos médicos. Luego salió de la sala sin mirar atrás. Caminó por el pasillo hasta llegar al pequeño baño, donde se apoyó en el lavamanos y respiró con fuerza. El rostro reflejado en el espejo no era el mismo del que recordaba hace años. Ya no era el joven idealista que soñaba con dirigir un servicio de emergencias. Ahora era un hombre herido, cansado, marcado por años de injusticia. Pero también, un hombre que había hecho lo correcto, aunque le costara todo por dentro. Unos minutos después, Clara entró en silencio. ¿Estás bien? No, respondió él sin rodeos. Pero estoy haciendo lo que debo. Ella asintió y se le acercó con una toalla húmeda. Le limpió una mancha de sangre seca que le quedaba en la frente, como si fuera un gesto casi materno. No todos tienen el valor de sostenerle la mirada a su verdugo, murmuró. Volvieron a la sala en silencio. Esteban dormía, o al menos eso parecía. Su respiración era más estable. El pulso, también. Pero su rostro estaba tenso, como si dentro de su inconsciencia luchara contra algo. Tal vez su conciencia. Tal vez su orgullo. Julio, ¿cómo va la presión?, preguntó Alejandro al interno. Se mantiene. Sigue baja, pero ya no está cayendo, respondió el joven, sin alzar la voz. Alejandro observó los monitores por unos segundos, luego comenzó a preparar una mezcla de antibióticos y analgésicos. Clara lo ayudaba sin decir nada.
Cada gesto era parte de una coreografía repetida, profesional, fría. Pero el ambiente seguía cargado, como si la historia que allí se tejía tuviera aún muchas capas por revelar. Esa madrugada, un par de vecinos llegaron con cobijas y termos con café. Se habían enterado de que algo grave ocurría en la clínica. Uno de ellos, un señor mayor, se acercó a Clara y preguntó en voz baja: ¿Es cierto que están atendiendo a un pez gordo? ¿Un empresario de esos que se creen dueños del mundo? Sí, respondió Clara sin adornos. Pero aquí todos los cuerpos sangran igual. La frase quedó flotando en el aire como una verdad imposible de negar. Pasadas las 3 de la mañana, cuando el primer rayo de luz comenzaba a romper el horizonte, Alejandro salió a tomar aire al patio trasero. Se encendió un cigarro, uno que guardaba desde hacía semanas sin intención real de fumarlo. Lo sostuvo entre los dedos, sin encenderlo, simplemente observando cómo el mundo comenzaba a despertar. Las preguntas no lo dejaban en paz. ¿Qué vendría después? ¿Volvería Esteban a desaparecer de su vida como si nada? ¿Le agradecería siquiera? ¿O intentaría, fiel a su naturaleza, fingir que nunca ocurrió nada? Una voz lo sacó de su ensimismamiento. ¿Quieres saber la verdad? Era Esteban. Apoyado en el marco de la puerta, tembloroso, con una bata hospitalaria demasiado grande para su figura maltrecha. No deberías estar de pie, dijo Alejandro. No me importa. Solo, déjame decir esto. Alejandro lo miró. Lo estudió. Y por primera vez en años, lo vio realmente humano. La verdad es que no recuerdo haberme detenido a pensar en ti. Ni en nadie más. Mi vida era una carrera. A toda velocidad. Y si alguien quedaba debajo de las ruedas, ni lo notaba. Pero ahora estoy aquí. Con esta pierna rota, este dolor en el pecho, y tú eres lo único que me está salvando. Alejandro no dijo nada. El cigarro seguía apagado entre sus dedos. Y no sé por qué lo haces. Pero Esteban tragó saliva, quiero encontrar la manera de reparar el daño. Si es que se puede. El paramédico lo observó un momento. Luego simplemente respondió: eso no lo decides tú. Y se dio la vuelta, dejando a Esteban solo, temblando bajo el amanecer gris. Porque lo que vendría después, apenas estaba comenzando. Esteban permaneció en el umbral de la puerta unos segundos más, como si su cuerpo no supiera si avanzar o retroceder. La brisa de la madrugada, húmeda y cargada con el olor terroso de la tormenta que había pasado, le calaba los huesos, pero el frío que sentía no era solo físico. Era una sensación interna, antigua, como si algo dentro de él, algo que siempre había ignorado, comenzara al fin a despertar. Volvió a la camilla ayudado por Julio, que lo miraba con una mezcla de cautela y curiosidad. El joven interno no entendía del todo lo que ocurría, pero intuía que se encontraba en medio de algo importante. Una historia que iba más allá de un simple accidente. Clara lo notó también. El ambiente en la clínica tenía un peso distinto desde que ese hombre llegó. Durante el resto de la madrugada, el silencio reinó. Esteban cayó en un sueño más profundo, su cuerpo exhausto por el dolor y la medicación. Alejandro no se permitió descansar. Cada media hora revisaba las constantes vitales, ajustaba la posición del paciente, verificaba los vendajes. Su cuerpo pedía tregua, pero su mente no se lo permitía. A las 6 de la mañana, finalmente, llegó el doctor Emiliano. Cubierto con un impermeable empapado, arrastrando un maletín, entró al centro de salud con la calma de quien ya ha visto lo peor. Era un hombre de barba entrecana, ojos cansados y un andar firme. Al ver a Alejandro, lo saludó con un leve asentimiento. ¿Es cierto lo que me contaron?, preguntó en voz baja, mientras se quitaba el abrigo. Lo es, respondió Alejandro sin darle más detalles. Emiliano se acercó a Esteban, revisó los informes escritos a mano, observó los signos vitales y luego lanzó un suspiro. Con estos medios, es un milagro que siga con vida. Buen trabajo. No fue un milagro, respondió Clara desde la esquina. Fue él. El doctor miró a Alejandro y luego bajó la voz. ¿Te sientes capaz de seguir al frente, o quieres que me haga cargo? Alejandro lo miró con cansancio. Puedo seguir. Pero si algo se complica, lo necesito contigo. Siempre estoy contigo, Alejandro. Lo sabes. Pasaron la mañana haciendo análisis improvisados, drenando una acumulación de líquido en el costado de Esteban, revisando posibles signos de perforación abdominal. La clínica carecía de muchos equipos, pero contaba con manos que sabían moverse con precisión. Cada decisión era un riesgo. Cada segundo, una posibilidad. Afuera,
El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, aunque el día seguía gris, como si el clima se negara a cambiar por completo. Algunos periodistas empezaron a merodear por los alrededores. No era difícil que alguien hubiera identificado el vehículo de Esteban en la escena del accidente. Valeria, la trabajadora social, apareció al filo de las 8 con un café caliente para todos. Se movía por la clínica con firmeza, tomando notas, haciendo llamadas, gestionando donaciones con una eficacia admirable. Cuando entró a la sala de emergencias y vio a Esteban consciente, se detuvo frente a él con los brazos cruzados. «Así que tú eres el que trataba a la gente como si fueran escalones», dijo con frialdad. «Mírate ahora. ¿Ya te das cuenta de que no hay tanto espacio entre un magnate y un obrero cuando ambos necesitan ayuda?» Esteban la miró sin saber qué decir. Lo único que logró fue un leve movimiento de cabeza, como si le costara incluso el orgullo. «No me mires a mí. Mira a ese hombre de ahí», añadió, señalando a Alejandro con el mentón. «Porque sin él, tú ya estarías en una bolsa negra». Después de eso, se marchó en silencio. La noticia del accidente no tardó en llegar a los medios. Una cadena local confirmó que Esteban Latorre, empresario de alto perfil, estaba internado en una clínica de barrio tras sufrir un accidente durante la tormenta. La noticia se volvió viral. Gente de todas partes comenzó a comentar, especular, juzgar. Algunos celebraban el karma, otros expresaban incredulidad de que un hombre tan poderoso no hubiera sido trasladado a una clínica privada de inmediato. Mientras tanto, dentro de ese pequeño centro médico, lo verdaderamente importante seguía ocurriendo lejos de las cámaras. Alejandro entró a la sala de observación con una bandeja improvisada. Agua, una sopa tibia y una libreta. Tienes que comer algo. Y debes mantenerte despierto unas horas. Esteban lo miró. ¿Te molesta que te hable?, preguntó con un hilo de voz. No me molesta. Me molesta no saber si hablas porque realmente lo sientes, o porque no quieres cargar con la culpa. Esteban bajó la mirada. Luego asintió lentamente. Nunca pensé que volvería a verte. Pero ahora que estás aquí, no sé cómo enfrentar lo que hice. Alejandro se sentó frente a él, sin tocar la comida ni abrir la libreta. No quiero una disculpa si no significa nada. No busco que sientas pena. Lo que pasó, pasó. No puedes borrarlo. Lo que sí puedes hacer es decidir qué vas a hacer con eso ahora. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, preguntó Esteban. Alejandro se quedó en silencio. Luego, con una media sonrisa amarga, dijo: yo ya estuve. En el fondo. Solo. Y aprendí que el poder no sirve de nada cuando no tienes a quien mirar a los ojos sin bajar la vista. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En ese cruce, había algo más que reproche. Había comprensión. Y también, una pregunta sin responder. ¿Puede un hombre como Esteban Latorre cambiar, de verdad? ¿O todo esto era apenas el principio de una redención que aún no sabía si merecía? Fuera, el cielo comenzaba a despejarse. Pero dentro de la clínica, la tormenta aún no había terminado. El día transcurría con lentitud dentro de la clínica El Rosal. Aunque el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, en el interior del modesto centro médico el tiempo parecía haberse detenido. Las luces parpadeaban menos, el generador seguía rugiendo como un animal cansado, y el personal se movía con la precisión de quien sabe que cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esteban permanecía en la camilla, con la cabeza apoyada en una almohada demasiado delgada y la mirada clavada en el techo desconchado. Desde hacía horas no decía nada. Sus pensamientos eran un nudo apretado. Lo invadía un cansancio que no venía del accidente, sino de una especie de vacío interior que comenzaba a asomar por primera vez en su vida. Esa sensación de no saber si lo que había construido durante décadas, el poder, el respeto, la fortuna, seguía teniendo sentido, ahora que estaba inmóvil, vulnerable y en manos de alguien que tenía todas las razones para dejarlo morir. Alejandro, por su parte, había vuelto a su rutina. Revisaba a otros pacientes, entregaba informes, ayudaba a Clara con una mujer embarazada que había llegado de emergencia, y cada tanto volvía a la habitación de Esteban para controlar sus signos. No hablaban. No hacía falta. Bastaba el cruce de miradas, ese reconocimiento silencioso de que había algo más entre ellos que un accidente y un pasado compartido. Había una tensión acumulada, sí, pero también una energía nueva, como si los dos supieran que lo que había ocurrido la noche anterior no era el final de nada, sino el inicio de algo todavía incierto. Alrededor del mediodía, llegaron dos hombres trajeados a la clínica. Venían de parte de la empresa de Esteban.
Preguntaron por su estado de salud, exigieron un traslado inmediato a un hospital privado y comenzaron a hacer llamadas, ofreciendo dinero por agilizar todo el proceso. Alejandro los observó desde lejos, con una mezcla de desconfianza y desdén. Clara se encargó de hablar con ellos. El paciente no está en condiciones de ser trasladado aún, dijo ella con firmeza. Podría colapsar en el camino. Aquí está siendo estabilizado. No se moverá hasta que el doctor Emiliano y el jefe de sala den su aprobación. ¿Quién es el jefe de sala?, preguntó uno de los hombres, con tono prepotente. Clara señaló con el mentón hacia Alejandro, que en ese momento salía de la sala de curas, aún con guantes puestos y el rostro manchado con una gota de sangre. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos lo reconoció enseguida. «Es él», murmuró. «Alejandro Suárez. ¿Ese no era el qué?» «Sí, el mismo». Alejandro se acercó con paso firme y los miró a los ojos. «Pueden marcharse. No hay nada que hacer aquí por ahora. El señor Latorre es una figura pública, señor Suárez. Tiene derecho a recibir atención médica de primer nivel. Y la está recibiendo. Solo que no es en una torre de cristal, sino en un lugar donde la gente aún recuerda qué significa salvar una vida sin mirar el apellido». Uno de ellos dio un paso al frente, dispuesto a insistir. Alejandro lo detuvo con la mirada. «No es negociable. Háganme el favor de esperar afuera». Los hombres salieron, furiosos. Pero no discutieron más. Sabían que estaban en terreno desconocido. Estaban acostumbrados a controlar salas de juntas, no salas de urgencias. Más tarde, Clara se le acercó a Alejandro con una carpeta en la mano. «Tarde o temprano lo van a sacar de aquí. Y cuando lo hagan, tú y yo sabemos que lo van a rodear de abogados, asistentes, asesores de imagen. Van a disfrazar todo esto como una tragedia fortuita. Lo van a limpiar. Lo van a hacer ver como un mártir, un superviviente. Y si tú crees que él va a mencionar tu nombre», se detuvo, clavándole los ojos, «más vale que te prepares». Alejandro asintió. No era ingenuo. Sabía cómo funcionaba el mundo allá afuera. Lo que no sabía era si eso aún le importaba. Aquella tarde, Esteban pidió hablar con él. A solas. Cuando Alejandro entró en la sala, lo encontró semi-incorporado, con el rostro ojeroso pero la voz clara. «Necesito decirte algo. No por obligación. Ni por culpa. Por necesidad». Alejandro se quedó de pie, sin responder. «Yo no recuerdo tu caso con detalle. He tenido tantos empleados, tantas firmas que autoricé sin mirar. Pero eso no es excusa. Yo creé ese ambiente. Yo fomenté esa cultura de impunidad, de resultados sin importar el costo. Lo que te pasó a ti, pasó porque yo lo permití». Se hizo un silencio denso. Alejandro respiró hondo. «¿Y ahora qué? ¿Esperas redención? ¿Un aplauso? ¿Un titular que diga que te arrepentiste?». Esteban negó con la cabeza. «No, no quiero limpiar mi imagen. Quiero enfrentar lo que venga. Pero necesito que me digas, si tú, algún día, podrías perdonarme». Alejandro se acercó, despacio. Se sentó junto a la cama. Lo miró con detenimiento. No al Esteban empresario, ni al paciente postrado. Lo miró como quien observa a un hombre en ruinas. «No lo sé», dijo, con sinceridad brutal. A lo mejor nunca. Pero tampoco vine a darte una lección. Vine a salvarte. Y eso, aunque no te lo parezca, ya me liberó a mí». Esteban desvió la mirada. No tenía palabras. Solo un nudo en la garganta que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. En ese instante, una enfermera entró para informar que los medios de comunicación se agolpaban fuera. Querían saber por qué un millonario como Esteban Latorre había sido tratado en una clínica pública, y quién había liderado su atención. Alejandro se levantó sin mirar atrás. «No digas nada aún. Piensa bien lo que vas a hacer con esta segunda oportunidad. Porque no todo el mundo las tiene». Salió de la sala con paso firme. Esteban se quedó solo. Con su dolor. Con su memoria. Con su silencio. Y con el peso de una decisión que aún no había tomado. Porque lo que vendría después, no se trataba de sanar heridas físicas. Se trataba de enfrentar lo que la vida le estaba poniendo delante. Y esta vez, ya no podía cerrar los ojos. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y con ella volvió la calma espesa a la clínica El Rosal. El bullicio del día, los periodistas en la calle, los asistentes corporativos y las llamadas urgentes, se disolvieron en la oscuridad como si todo hubiera sido parte de un espejismo. Adentro, la rutina volvía a ser la de siempre,
una enfermera recorriendo pasillos, un auxiliar reponiendo guantes, un médico dormitando en una silla junto a un paciente. Pero entre todo eso, dos hombres permanecían despiertos. Uno por deber. El otro, por peso de conciencia. Esteban no había cerrado los ojos desde hacía horas. El dolor persistente en la pierna vendada era nada comparado con la incomodidad que sentía en el pecho, un tipo de malestar al que nunca antes se había enfrentado. No era físico. Era una mezcla inquietante de culpa, miedo y vacío. En su mundo anterior, todo se resolvía con una firma, una llamada o una transferencia bancaria. Pero ahí, entre paredes desconchadas y luces temblorosas, no había chequera que le devolviera el control. Del otro lado del pasillo, Alejandro revisaba unas placas con el doctor Emiliano. Habían improvisado una pequeña estación de análisis en un despacho abandonado. Las imágenes eran rudimentarias, pero suficientes para confirmar lo que temían. Esteban necesitaba una intervención quirúrgica en la pierna. Nada extremadamente complejo, pero sí delicado, y más aún con la infraestructura limitada de la clínica. Si tuviéramos acceso a una sala de ortopedia decente, lo resolveríamos en un par de horas, dijo Emiliano, frunciendo el ceño. Pero no la tenemos, respondió Alejandro, apoyándose en la mesa. Y no podemos trasladarlo todavía. No en su estado. Ambos sabían que tendrían que hacer lo imposible con lo que había. Alejandro, más que nadie, conocía esa sensación de tener que remendar lo irremediable con hilo y aguja prestados. Pero en ese momento, sentía algo distinto. No solo la presión de salvar una vida. Había algo más. Algo que se había colado en su sistema sin permiso, una sensación de que, aunque lo negara, la historia de Esteban se le estaba metiendo bajo la piel. Regresó a la sala donde Esteban yacía, con la mirada fija en el techo. ¿Qué han dicho?, preguntó este, apenas con voz. Tienes una fractura que debe ser intervenida. Si no lo hacemos pronto, podrías tener complicaciones más serias, coágulos, infecciones, incluso perder movilidad. Esteban asintió. No hubo quejas, ni miedo aparente. Solo resignación. ¿Lo harás tú? Alejandro lo miró en silencio. Luego asintió con lentitud. Sí. ¿Y confías en ti para eso?, preguntó Esteban, no con desprecio, sino con una honestidad casi infantil. Confío en que soy lo mejor que tienes ahora mismo, respondió Alejandro sin dudar. Y quizás, lo mejor que has tenido en mucho tiempo. Esteban sonrió por primera vez. Una sonrisa leve, rota. Casi una grieta. Horas después, mientras la clínica dormía, el quirófano improvisado en la pequeña sala de cura se iluminó tenuemente. Alejandro se colocó su bata estéril y se preparó como si estuviera en el mejor hospital del país. Clara lo asistía con precisión. Emiliano observaba desde un rincón, dispuesto a intervenir si algo se salía de control. Fue una operación larga, complicada por la falta de herramientas específicas, por la inestabilidad eléctrica, por la tensión que palpitaba en cada rincón de la habitación. Pero también fue una operación limpia, pulcra, casi perfecta. Alejandro trabajó con la calma de quien ha hecho esto 100 veces, pero con el corazón palpitándole como si fuera la primera. Cada vez que sus dedos tocaban hueso o músculo, sentía que estaba cerrando algo que había estado abierto durante años. No una herida física, una herida propia. Cuando terminaron, Clara limpió el sudor del rostro de Alejandro con una toalla. «Lo lograste», murmuró. «Está fuera de peligro». Alejandro no respondió. Se limitó a quitarse los guantes con lentitud y sentarse en una silla, como si su cuerpo acabara de darse cuenta del esfuerzo. Horas después, Esteban despertó. El dolor estaba controlado, su pierna firmemente vendada, y su respiración, estable. Alejandro estaba a su lado, sentado, observando en silencio. «¿Lo hiciste tú?», preguntó, con la voz ronca. «Sí». «¿Y por qué?». «Después de todo lo que te hice». Alejandro no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego dijo: «Porque si tú hubieras muerto sin saber lo que causaste, todo esto no habría servido de nada. Salvarte fue mi forma de cerrar una historia que nunca debió empezar así». Esteban tragó saliva. «¿Y ahora qué?». Alejandro se encogió de hombros. «Ahora lo decides tú». El silencio volvió a reinar entre ellos. Pero era un silencio distinto. No el de la tensión o el desprecio. Era el silencio de dos hombres que, por primera vez, se encontraban en el mismo nivel. Dos hombres que habían vivido extremos distintos, pero que, al final, solo buscaban lo mismo: sentido, redención, o algo que se le pareciera. Fuera,
La ciudad despertaba. Dentro, en aquella clínica que había sido testigo de tanto, la historia de Esteban Latorre y Alejandro Suárez apenas estaba comenzando a reescribirse. Porque el verdadero desenlace no dependía ya de heridas o bisturíes, sino de lo que ambos hombres estaban dispuestos a hacer, una vez que salieran de allí. La mañana avanzaba lentamente, y aunque el cielo ya se había despejado, un aire espeso seguía colgado en los pasillos de la clínica. Las noticias en radio y televisión comenzaban a explotar lo ocurrido. Esteban Latorre, magnate del sector inmobiliario, herido en un misterioso accidente, fue atendido en una clínica rural por un paramédico que alguna vez trabajó en su empresa. ¿Coincidencia o destino? En las redes sociales el debate era feroz. Algunos lo llamaban karma, otros, un milagro. Pero nadie sabía la verdad. Nadie conocía la historia completa. Solo ellos dos, el hombre que lo había perdido todo por una injusticia, y el otro, que por primera vez en su vida no tenía nada que ofrecer a cambio más que una palabra que se le atragantaba en la garganta: gracias. Asterisco. A mediodía, la clínica recibió un comunicado formal de la empresa de Esteban. Querían el alta médica. Iban a enviar un helicóptero privado para el traslado. El documento estaba firmado por el nuevo vicepresidente ejecutivo, alguien que Alejandro recordaba muy bien, Armando Ríos. El mismo que años atrás había falsificado los informes internos que sirvieron para acusarlo falsamente de negligencia. El mismo que subió peldaños a base de mentiras. Clara lo leyó en voz baja, con los labios tensos. Van a moverlo. Aunque tú digas que no. Aunque yo diga que no. Alejandro tomó el papel, lo leyó una vez, luego otra. Finalmente se quedó en silencio, con la vista fija en el encabezado. ¿Y Esteban lo ha pedido? No. Pero tampoco lo ha impedido. Ese detalle lo decía todo. Asterisco. Horas después, en la sala donde Esteban reposaba con la pierna vendada y la mirada cansada, Alejandro entró sin tocar la puerta. Se detuvo al pie de la cama, sin palabras de cortesía, sin rodeos. Tu gente quiere sacarte de aquí. Ya tienen el plan montado. Helicóptero. Hospital privado. Cirujanos de renombre. Imágenes. Notas de prensa. Esteban lo miró sin sorpresa. Solo asintió. Lo sé. Me lo dijeron esta mañana. Quieren gestionar mi recuperación, como lo llaman ellos. ¿Y tú, vas a dejar que lo hagan? ¿Tengo opción? Claro que sí, respondió Alejandro con dureza. La misma opción que tuviste hace años y no quisiste tomar, elegir la verdad, aunque no sea la salida más cómoda. Esteban inspiró hondo. No soy tan fuerte como tú, Alejandro. Tú viviste en la oscuridad. Aprendiste a respirar ahí. Yo, no sé ni por dónde empezar. Por lo menos empieza por no seguir escondiéndote. El silencio entre ellos se volvió espeso. Esteban giró el rostro hacia la ventana. Un rayo de luz entraba por la cortina mal ajustada, iluminando la sala con una tibieza que parecía fuera de lugar en medio de tanta tensión. Anoche soñé que estaba en aquella sala de juntas donde te acusaron, dijo Esteban, sin apartar la vista del vidrio. Todos los ejecutivos me miraban, pero no decían nada. Yo quería hablar, decir que me había equivocado, pero la boca no se abría. Era como estar enterrado vivo. Alejandro no dijo nada. Lo que me pasó, este accidente, no sé si fue una casualidad, una lección, una advertencia. Pero me cambió algo. No sé aún si puedo cambiar del todo. Solo sé que por primera vez en mi vida, no quiero fingir que todo sigue igual. Alejandro se acercó un paso más. Su voz fue más baja, más íntima. Entonces no lo hagas. ¿Pero cómo? Preguntó Esteban. Afuera tengo abogados, inversionistas, directores que esperan que les diga que todo está bien. Que no pasó nada. Que fue un mal sueño. ¿Qué hago con eso? Empieza por hablar. Por decir la verdad. Aunque sea una parte. Aunque no se entienda al principio. Asterisco. Más tarde, cuando el ruido de las hélices comenzó a escucharse a lo lejos, Alejandro supo que el momento había llegado. El personal del hospital ya estaba preparado. Un equipo médico privado descendía en el patio trasero. Llevaban camillas modernas, maletines brillantes, chalecos con el logo de la aseguradora de Esteban. Clara los recibió con rostro severo. No les ofreció café, ni una sonrisa. Dentro de la clínica, Esteban ya estaba listo. Lo habían cambiado de ropa, rasurado el rostro y colocado una vía nueva. Parecía otro. Uno más cercano al que se mostraba en televisión. Pero al mirar sus ojos, Alejandro notó que seguían distintos.
Había algo más allí. Algo que no se podía comprar. Antes de salir, Esteban pidió hablar una vez más con Alejandro. No quiero que esto termine así, dijo, con la voz serena. ¿A qué te refieres? Quiero que lo que pasó aquí no se quede solo en esta habitación. No por mi imagen, sino porque alguien tiene que saber que hay cosas que no se pueden enterrar. ¿Estás seguro? Porque si hablas, no hay vuelta atrás. Esteban asintió. Ya pasé toda una vida evitando consecuencias. Quizás es hora de enfrentar algunas. Alejandro lo miró por unos segundos. Luego sacó de su bolsillo un pequeño grabador. Estaba encendido. Había estado encendido desde el momento en que Esteban empezó a hablar. ¿Esto es legal?, preguntó Esteban. No lo sé, pero es la única forma en que confíe en que no darás marcha atrás. Esteban se quedó pensando. Luego, sin apartar la mirada de Alejandro, dijo con voz clara. Mi nombre es Esteban Latorre. Y si están escuchando esto, quiero que sepan que durante años permití decisiones que arruinaron vidas. Entre ellas, la de un paramédico llamado Alejandro Suárez. Hoy estoy aquí porque ese hombre, al que traicioné sin siquiera conocer, decidió salvarme. Esta historia no es sobre mí. Es sobre lo que uno hace cuando ya no puede esconderse más. Alejandro apagó el grabador. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esteban miró al cielo, por la ventana. Lo que aún no sé hacer, pero voy a aprender. Y sin decir nada más, dejó que lo llevaran. Asterisco. Horas más tarde, Alejandro caminaba por la calle, solo, con la grabación en el bolsillo. Nadie sabía aún lo que había ocurrido en realidad. Nadie salvo él, Clara, y el viento que barría las calles del barrio. Pero lo que vendría después, ya no dependía de Esteban. Ni siquiera de él. Porque en algún lugar, esa historia, su historia, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, tal vez, solo tal vez, alguien más encontraría el valor para dejar de esconderse también. Y lo que empezó con un accidente, no había hecho más que comenzar.